Hola, ¿cómo les va? Estamos iniciando este segundo día de la Cumbre Internacional de Blockchain y Criptos que llamamos Los profesionales se preparan para el futuro hoy. Después de una primera jornada que tuvo lugar en el día de ayer con gran cantidad de participantes, hoy seguimos con esta cumbre internacional con expositores de distintos países, entre ellos de España, Francia, Chile, y hoy vamos a tener la participación de nuestro colega Marcos Zócaro, que va a brindarnos lo que es el abordaje tributario de estos temas de criptos. Quiero agradecer nuevamente a todos los colegas que nos están acompañando, los expositores, al personal del Consejo, a quienes están en la organización de esta cumbre internacional, Andrea Carnevale, a Ana Julia Gavilán y Diego Balbi. Y bueno, hoy vamos a tener otro día muy interesante con aportes relacionados, por ejemplo, a lo que es inteligencia artificial, Big Data, como les decía, el enfoque tributario, cuestiones de compliance en esta temática y lo que sería gestión patrimonial de los criptoactivos. Así que gracias nuevamente, que disfruten de este segundo día de esta cumbre internacional. Para aquellos que no pudieron estar ayer, les recordamos que esta cumbre queda grabada en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, los felicito por estar actualizándose en estos temas de tanto interés en este momento en nuestra profesión, y bueno, seguiremos trabajando en estas temáticas, en todo lo nuevo que vaya surgiendo y que propicie un mejor y mayor desarrollo profesional de nuestros colegas matriculados. Que disfruten de este segundo día de esta interesante cumbre internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Hola a todos. Bienvenidos a este segundo y último encuentro de esta cumbre internacional de blockchain y criptos. Y les voy a contar el itinerario que tenemos para hoy. Vamos a tener desde Argentina a Marcos Zócaro, desde España a Eva María Mota Sánchez, desde Chile a Cristian Nino Moris, desde Francia a Irene Meoni y desde Ecuador a Cristina Medina Vélez. Ahora sí, los dejo disfrutar de este encuentro de hoy. Y bueno, qué placer otra vez tener a Marcos Zócaro, un especialista en criptomonedas, en la parte impositiva, es la estrella impositiva de la comunidad Networking Crypto World. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? ¿Todo bien, por suerte? Muchas gracias, antes que nada, por la invitación, a vos, luego extensible a toda la comunidad Networking Crypto World, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital Federal, a Andrea y a toda la organización. Un gusto estar acá. Bueno, y yo empiezo a preguntarte, ¿cómo ves el panorama normativo acá en Argentina? Pregunta compleja. Como bien sabemos, hemos escuchado casi a diario la regulación impositiva, sobre todo en Argentina, de las operaciones con criptomonedas. No es para nada clara, por decirlo de alguna forma, por sintetizarlo. Vemos que toda la normativa está atravesada principalmente por no solo la falta de claridad a la hora de incluso de definir el hecho imponible, sino también falta de definiciones, ¿sí? No hay una definición clara de qué se tiene que entender por moneda digital, criptoactivo, criptomoneda, si es todo lo mismo o no. Para hacer un resumen bastante breve de la situación, uno de los principales impuestos, sobre todo para la gente que está escuchando desde el exterior, que tenemos en Argentina es el impuesto a las ganancias, que fue la primera ley allá por el año 2017, con vigencia a partir del 2018, que incorporó en el objeto del impuesto, el impuesto a las ganancias, la venta de monedas digitales. Pero ahí vemos que esa es una clara muestra de que el legislador mucho no entendía de esta tecnología. Por ejemplo, graba la venta de moneda digital, pero no hay una definición de qué se debe entender por moneda digital. ¿Sí? Ni siquiera en la ley, ni en el decreto reglamentario, ni en ninguna reglamentación posterior, ni siquiera el propio fisco se ha expedido al respecto sobre qué se debe entender por
moneda digital. Incluso dentro de la ley del impuesto, básicamente para empezar a liquidar el impuesto, tenemos que saber la fuente, si es fuente argentina o fuente extranjera, la ganancia. ¿Sí? Y el legislador, ¿qué dijo? Que básicamente tenemos que ver, en el caso de la venta de moneda digital, dónde está ubicado el emisor. Pero la emisión de monedas digitales, suponiendo que estamos hablando de monedas virtuales en realidad como Bitcoin, no tiene un emisor centralizado. No podemos identificar un sujeto emisor en Argentina o en el exterior. O sea, vemos cómo tiene bastantes falencias. Esas son las que te nombré, la definición de moneda digital y el tema de la fuente, dos de las principales falencias que tiene la ley de ganancias, pero no es la única. Después, yendo a otros impuestos en Argentina, hay un impuesto que no está en muchas partes del mundo, algo parecido tiene España, por ejemplo, pero en el resto de los países casi que no existe, que es el impuesto a los bienes personales. Que el impuesto a los bienes personales grava los activos que tiene la persona a fin de año, al 31 de diciembre. Y la ley, en ese caso, ni siquiera menciona a las criptomonedas o monedas virtuales. Y bueno, hoy en día la doctrina está dividida entre aquellos que opinan que, por ejemplo, la tenencia de Bitcoin es exenta, ¿sí?, por ser un activo intangible, y aquellos que califican a Bitcoin, por ejemplo, como un activo financiero, por lo tanto está grabado. Hasta el día de hoy no tenemos una definición, en ese caso, normativa, ni siquiera una opinión del fisco, que aclare un poco el panorama, digamos. Y a nivel subnacional, lo que sería el impuesto a los ingresos brutos, solo en Argentina hay dos provincias nada más que se han ocupado, principalmente una de ellas, en la regulación específica de las operaciones con criptomonedas. Me refiero a Córdoba y Tucumán, ¿sí?, que han incorporado a las monedas digitales específicas, taxativamente, en las respectivas leyes de impuesto, en este caso, a los ingresos brutos, ¿sí? En caso de Córdoba, por ejemplo, que es la provincia que más se ocupó del tema, vemos que, por ejemplo, aparte de gravar el impuesto a los ingresos brutos, la compra-venta de criptomonedas, de monedas digitales, allí también hacen un intento, mejor dicho, de definición de qué se debe entender por moneda digital, que, como te decía, a nivel nacional todavía no lo tenemos, pero a nivel subnacional, en caso de Córdoba, la provincia que dijo que moneda digital básicamente incluía conceptos tan disímiles como monedas virtuales, criptomonedas, criptoactivos, tokens, en general, cualquier tipo de token. O sea, básicamente equiparan impositivamente a Bitcoin con un token, que un token puede ser un token inmobiliario, como también un NFT, por ejemplo, no sé, de una foto familiar, que no tiene ni siquiera valor comercial, ¿sí? Pero en las leyes de Córdoba, ¿sí?, en el reglamento del Código Fiscal en este caso, lo que se hizo fue poner todo bajo el mismo paraguas de moneda digital. Por eso vemos que hay en toda la normativa argentina falta de definiciones claras. El legislador todavía no llega a entender qué son las criptomonedas, los diferentes tipos de criptoactivos que existen. Como te decía, no es lo mismo una moneda virtual como Bitcoin que un NFT de una foto familiar o de, no sé, un tweet. Hoy está de moda tokenizar tweets también. O sea, no es lo mismo y debería existir una clara definición al respecto para arrojar también un poco de seguridad jurídica a los diferentes actores del ecosistema. Hace poco, por ejemplo, a través del decreto 796, el Poder Ejecutivo, hace cuestión de semanas, ¿qué hizo? En Argentina existe un impuesto a los débitos y créditos bancarios, es un famoso impuesto al cheque, que básicamente se cobra impuesto cuando, por ejemplo, una empresa deposita plata en su cuenta bancaria, ¿sí?, un tercero o la propia empresa, y también cuando retira los fondos, ¿sí?
Por eso es el impuesto a los débitos y créditos bancarios, o impuesto al cheque, llamado coloquialmente. Acá el legislador, a través de este decreto que les comento, hace cuestión de semanas, ¿qué hizo? Excluyó de las exenciones vigentes en el impuesto a aquellos movimientos de fondos vinculados con la compra-venta de criptomonedas. Acá, dos cuestiones a resaltar. En primer lugar, lo que intentó el fisco fue excluir, por ejemplo, los exchanges, las cuentas que tienen las empresas que se dedican a la compra-venta de criptomonedas, excluirlas del impuesto al cheque, ¿sí? O sea, indirectamente esto puede llegar a hacer que el valor al cual la empresa vende la criptomoneda pueda elevarse, ya que el costo para la empresa se incrementó. Hay un nuevo impuesto, que en realidad no es un nuevo impuesto, sino que es el impuesto que ya existe hace 20 años, pero al perder la exención aumenta la presión fiscal, digamos, sobre la actividad. Eso puede hacer que los usuarios, por ejemplo, en vez de operar con un exchange que en Argentina, si es un exchange argentino, debe cumplir con un régimen informativo. Esto puede hacer que las personas eviten esas empresas y se vuelquen al mercado más informal, no ilegal, sino informal, que es el mercado P2P, hacer operaciones directamente entre personas. Y eso puede hacer que el fisco pierda información, ya que las personas, al no operar con estos agentes de información, ¿sí?, el fisco no va a tener tanta información, ¿sí? O sea, el propio fisco se está perjudicando por quitar esta exención, por ejemplo. Y a su vez, en el decreto que te menciono, que es la modificación de otro decreto previo, se da a entender que para el legislador no es lo mismo la palabra criptomoneda, criptoactivo, moneda digital, son conceptos diferentes, ¿sí?, ya que los menciona por separado. Pero al día de hoy estamos esperando que haya una reglamentación, la letra chica, digamos, de esta reforma para ver realmente cómo va a impactar incluso en los otros actores de mercado, no solo en los exchanges, ¿sí? Bueno, Marcos, en este panorama tan confuso y tan complejo que nos estás comentando, ¿qué hacemos los contadores del siglo XXI? Hay que estudiar, hay que mantenerse actualizados. Pensá que en la Argentina y en el resto de los países de América Latina también sucede algo similar, pero en Argentina somos el ejemplo por excelencia. Se ha desarrollado mucho el ecosistema cripto, han aumentado no solo las empresas de criptomonedas que se dedican a la compra-venta de criptomonedas o a brindar soluciones en el ecosistema, desde asesoramiento hasta utilización de blockchain en empresas. Esto se ha visto fomentado, digamos, fogoneada este auge de las empresas y de los usuarios criptos, principalmente por todas las restricciones que vemos en Argentina al mercado cambiario, por ejemplo. En Argentina, también para comentarle a la gente que nos está escuchando desde el exterior, las personas no pueden comprar libremente dólares. Hay un cupo que, siempre y cuando la persona tenga suerte, digamos, básicamente, y pueda comprar $200, que es el límite mensual de compra, ¿sí?, siempre y cuando pueda comprar $200, no va a poder comprar más de $200 por mes, ¿sí? Es un monto muy bajo y la gran mayoría de las personas igualmente no pueden acceder a este cupo. Y en forma paralela tenemos la situación en Argentina que tenemos un promedio de 50% de inflación anual, ¿sí?, algo muy elevado, junto con una devaluación persistente que básicamente semana a semana hay micro devaluaciones, ¿sí? El peso comparado con el dólar va perdiendo su poder adquisitivo. Por lo tanto, las personas, al ver que cuando reciben su sueldo en pesos, por ejemplo, que es la moneda argentina, no pueden comprar
dólares, ¿sí? Pues prácticamente imposible comprar dólares, incluso en la bolsa hay muchísimas trabas para comprar dólares, y para evitar perder poder adquisitivo, ¿sí? Ya que hay un 50% de inflación anual, muchas se vuelcan a el mercado de las criptomonedas, desde inversiones, bueno, en Bitcoin, la criptomoneda por excelencia, hasta inversiones quizás un poco más conservadoras para algunos, como en el caso de las monedas estables, que básicamente comprando DAI o UST, con los riesgos que por ahí puede llevar la compra de UST, están, digamos, resguardando el poder adquisitivo de su sueldo o sus honorarios, ¿sí? Haciendo, obviamente, la salvedad de que el dólar también tuvo un 5, un 6% de inflación, digamos, Estados Unidos, o sea, el dólar perdió un 6% de su poder adquisitivo en el último año, ¿sí? Por eso, algunos más conservadores optan por las monedas estables, pero bueno, otros optan directamente por la inversión en Bitcoin. Y eso ha llevado a muchísimas personas que quizás hace 2 años no tenían en su cabeza ni siquiera invertir en el mercado bursátil tradicional, pero la situación, la coyuntura económica les ha llevado a invertir en el ecosistema, en la compra de criptomonedas, y cada vez más personas justamente consultan a los contadores sobre desde cómo comprar, por más que técnicamente los contadores no hayan estudiado en la facultad cómo comprar criptomonedas, pero también obviamente consultan todas las cuestiones impositivas y contables asociadas a las operaciones con criptomonedas, desde la compra-venta hasta la tenencia. Por eso tenemos que estar actualizados, porque el día de mañana, quizás hoy, no a todos les ha llegado alguna consulta, pero sí a la gran mayoría. Quizás dentro de 5 años, cualquier contador que no sepa qué es Bitcoin y cómo comprar y vender, por más que ya te digo, no esté en la currícula todavía de la facultad, va a quedar fuera del mercado. Es como un contador que hace unos años sepa usar el home banking bancario y sepa lo que es un plazo fijo, básicamente. Por eso es importante mantenerse actualizados y bueno, entrar a este ecosistema que además es bastante interesante. No solo va a servir para asesorar a los clientes, sino también para invertir y resguardar el propio dinero. Excelente, Marcos. La verdad, bueno, a estudiar y a investigar. Ese es el camino. Exacto, como bien decís, además las opciones para educarse son múltiples, incluso hasta las facultades ya están dando sus propios programas o posgrados incluso en criptomonedas y todo lo que es la tecnología blockchain, así que hace falta estudiar. Las opciones están sobre la mesa. Qué grato placer tener a Eva Mota Sánchez, una amiga de España, una mujer increíble, además con todos los conocimientos que nos van a brindar de la administración pública. Entonces, para ir entrando en tema, yo, Eva, te preguntaría el impacto de la blockchain en la administración pública desde tu perspectiva y el cuidado que hay que tener, ¿no?, con los datos, con las entradas en esa blockchain, para ver qué opinás. Muchas gracias a vosotros. España y Argentina somos hermanos, así que gracias. Pues mira, el blockchain es una nueva tecnología y el objetivo de la tecnología es transformar la administración pública, pero no solo como administración pública, sino como sociedad. La sociedad está cambiando y este cambio ha sido objeto no solo de la tecnología, sino del COVID. El COVID ha proporcionado que la tecnología se haya convertido en el centro ahora mismo de nuestra sociedad. La sociedad transforma la administración pública y para ello necesitamos nuevas tecnologías. Estas tecnologías, ¿cómo son? Digitales. Hoy en día, no solo blockchain, sino la inteligencia artificial, el Big Data. ¿Y qué supone como aspecto positivo del blockchain en la administración pública? En primer lugar, va a permitir mejores servicios públicos. ¿Por qué mejores servicios públicos? Menor coste, más rápido y más eficaces. En segundo lugar, luchar contra la corrupción.
el fraude fiscal, la percepción del ciudadano y del político, del gobernante y del personal público, de que existe control. Y finalmente la protección de datos. Es decir, esto va a permitir que el ciudadano se relacione con la administración pública desde el punto de vista externo, más rápido, más eficaz, eliminando el papel, pero siempre teniendo en cuenta la brecha digital. Es decir, no podemos olvidar ni olvidar a personas que no están familiarizadas con los temas digitales. Es decir, tenemos que tener en cuenta el tema digital, tenemos que tener en cuenta las garantías jurisdiccionales. Es decir, no podemos crear una administración pública sin alma. Debemos crear una administración pública que siga respetando, incluso mayor, los derechos y garantías jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque entonces nos convertimos en una... ¿En qué nos convertimos? No existe democracia. Es decir, el blockchain y las nuevas tecnologías lo que tienen por objeto es reforzar la democracia, que es el sistema, aunque sea imperfecto, el más perfecto que existe en este momento, y obviar las dictaduras. Y entonces para ello, ¿qué requerimos? Tecnología. El blockchain, ¿dónde se manifiesta actualmente el blockchain en España? En la contratación pública. Va a permitir de que la contratación pública mucho más ágil. Protección de datos, de que los licitadores sepan que son objetivos. ¿Dónde más? En la salud. ¿Dónde también? En el voto electrónico. En los impuestos, en el control también de la administración pública. La administración pública no solo presta servicios. Los servicios públicos, ¿de dónde se nutren? Pues se nutren de los impuestos. Y esos impuestos que deben ser objeto de control. Por lo tanto, el blockchain va a permitir muchas ventajas, muchas oportunidades. Es una tecnología en la que tiene amplio conocimiento, pero también tiene desventajas. Tenemos que tener en cuenta que no existe actualmente una regulación estricta del blockchain. En segundo lugar, que existe otras tecnologías que le pueden hacer la competencia muy rápido. Y por lo tanto, debemos tener en cuenta de que el blockchain es una gran tecnología, es una buena tecnología, pero que existen aspectos no solo positivos, sino negativos. Y no sé si he respondido a tu pregunta o no. Sí, totalmente. Ahora le doy el pie a Dieguito, que tenía otra duda más. Bueno, Eva, la verdad que, como siempre, un libro, una bitácora, se podría decir, increíble. Y vos mencionabas, con respecto a lo que es inteligencia artificial, Big Data, blockchain. Mi pregunta es, quizás un punto en común, es el uso de algoritmos. Algoritmos que a su vez procesan datos. Y hablaste de la ciudadanía y que no hay gran regulación al respecto. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles serían las medidas de mitigación de riesgos, incluso a nivel de quizás de organismos de control, que podrían aplicar para poder darle curso a estas debilidades, se podría decir, que existen ante estas nuevas tecnologías disruptivas? Pero tenemos que tener en cuenta, la inteligencia artificial se nutre del algoritmo. La inteligencia artificial es un software, ¿vale? Y se nutre del algoritmo. Los algoritmos pueden ser caja blanca o caja negra. Caja blanca, en que cualquier persona que no sea ingeniero o que no tenga conocimiento sepa descubrir, saber, es decir, conocer cómo funciona ese algoritmo. Y caja negra es que es imposible de saber. ¿Qué pasa con los algoritmos? El algoritmo tiene que tener en primer lugar en su diseño. El algoritmo tiene que tener en cuenta cuáles son los derechos y garantías de los ciudadanos, y más en la administración pública, ¿vale? Nosotros tenemos unas garantías, en primer lugar, ¿dónde está prevista? Tenemos en la Constitución, en España, la Constitución española. Tenemos nuestra normativa también europea. Y luego, los derechos administrativos. Por ejemplo, el derecho a relacionarte con la administración, tenemos unas garantías, es decir, tenemos también una protección de datos. Eso los algoritmos lo deben proteger. ¿Y cómo lo debe proteger? Porque el ciudadano o todo el mundo que diseña un algoritmo
tiene que tener en cuenta la precisión de control. ¿Y dónde está esa precisión de control? Que existen auditorías. En la auditoría de un algoritmo, ¿dónde se puede realizar? Pues en primer lugar, cuando se esté diseñando, teniendo claro, ¿qué quiero conseguir con este algoritmo? Por ejemplo, si yo quiero conseguir este algoritmo, como pasó en el Reino Unido, para acceder a la universidad, tienes que tener en cuenta cuáles son los derechos y obligaciones de alumno. En este caso, tenemos que saber ¿qué más tenemos que saber? ¿Cuál es mi garantía constitucionales? ¿Por qué? Porque tenemos que evitar que para que a un ciudadano se le garantice un derecho constitucional o una normativa vigente, tenga que acudir a la Administración de Justicia. Eso sería muy caro. Eso al final, ¿qué genera? Pues, al final, una inconveniente del ciudadano. El ciudadano, que esto es lo que genera. Pues al final, malestar. Al final, diciendo, entonces, ¿qué tiene que conseguir el algoritmo? ¿Y quién? Que el algoritmo en sí no existe. El auditor, cuando lo diseña, oye, ¿qué es lo que quiere el algoritmo? ¿Y qué derecho de garantía tiene que salvaguardar? En segundo lugar, durante su ejecución. Es decir, yo estoy ejecutando un software, un programa informático, y tengo que saber si va a conseguir o no. Porque vosotros imagináis de que estoy diseñando un algoritmo, lo diseño bien y es un aprendizaje automático. Y durante su ejecución, es decir, existe un sesgo, existe una desviación. Y por lo tanto existe un inconveniente y empiece a discriminar a aquellas personas que no llegan a un salario mínimo o que no llegan a un nivel económico determinado previamente. Pues estamos discriminando. Entonces, por eso se requiere una auditoría concomitante, ¿sí? En el momento que se está ejecutando ese software. Y finalmente, una auditoría posterior, la típica auditoría que conocemos, ¿vale? Pero los algoritmos tenemos que tener en cuenta que al final la máquina es lo que se la ha diseñado. El problema de la inteligencia artificial es que se están diseñando un aprendizaje automático. Ello mismo aprende, la máquina aprende. Por lo tanto, debe ser objeto de auditoría. ¿Para qué? Para que el ciudadano conozca, es decir, tenga la seguridad de que ese algoritmo está respetando sus derechos y obligaciones. Y para ello, no solo deben participar aquí ingenieros, deben participar también juristas, incluso sociólogos. Es decir, yo creo que esto es una tarea de todos. Y debemos, y como he reiterado, la administración no puede ser una administración pública sin alma. No podemos tener, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta a aquellas personas que no conocen la tecnología. Mi padre, es decir, ¿por qué se tiene que relacionar con la administración obligatoriamente por unos medios informáticos si no sabe? Dejemos aquellas soluciones de papel para una pequeña población. En segundo lugar, tenemos que respetar los derechos y obligaciones. La administración no puede ser la misma administración de antaño. Es decir, una administración fuerte, una administración en la que el ciudadano no es cliente, el ciudadano es cliente. Y debe existir también, yo siempre recomiendo, las encuestas de valoración. Un funcionario debe tener una encuesta de valoración y debe tener una repercusión. Es decir, porque aquella persona que actúe bien o no actúe tan bien, no puede tener las mismas retribuciones que una persona que actúe muy bien. Es decir, tenemos que tener el sistema de calidad, tanto público como privado. Es decir, lo público no puede estar ajeno a lo privado. Y ahora, en este caso, tenemos a la administración y tenemos a la inteligencia artificial y tenemos mucha tecnología como blockchain. Es decir, tenemos que conseguir esas encuestas de valoración y que todo sea mucho más rápido. Es decir, cuanto más rápido, menos costes. Y si hay menos costes, menos impuestos. ¿Los impuestos para qué están? Para mejorar, para prestar servicio y mejorar la vida de los ciudadanos. ¿Pagar impuesto por pagar impuesto? No. Es decir, la administración pública debe prestar servicios eficaces y eficientes y al menor coste. Y el dinero para la empresa privada. Es decir, y para ello, toda aquella actividades o actuaciones que lo puede hacer una máquina, lo debe hacer una máquina. Porque, como dijo una persona que le tengo bastante admiración, que es Kai-Fu Lee, no podemos, el profesor de hoy no puede dar las mismas clases, la misma enseñanza, la misma metodología que hace 30 años. Hemos cambiado en algo.
Y por lo tanto, los funcionarios, el personal público debe estar para asesorar, para algo más, para empatizar si quiere con el cliente, porque el ciudadano es un cliente. Y mientras que el funcionario no tenga claro que el cliente el ciudadano es un cliente, al final mal vamos, porque al final no podemos estar tan alejados del ciudadano ni de la sociedad, ni porque ellos son los que pagan impuestos y esos impuestos sirven para abonar o para pagar la nómina de los funcionarios. No Te sé quiero si... como funcionaria argentina, desde ya, te traigo. Pero mira, siempre te digo una cosa, es decir, incluso se puede evitar la corrupción por un sistema que sea corrupto, se debe incluir la ética en la administración pública, en los organismos, tenemos la obligación. Un sistema con unos límites, al final se va convirtiendo en ético y se va eliminando la corrupción. Si establecemos un sistema sin control y sin percepción de control, porque puede haber control, pero si no tienes percepción de control, mal vamos. Como país y como sociedad y como democracia. Eva, y te hago una pregunta, puede ser respondida o si no, para no extendernos. Vos hablabas de los algoritmos y que se iban a ir educando. ¿En algún momento le cabría responsabilidad por algún accionar a los algoritmos o eso será siempre humano? Hombre, en primer lugar, los algoritmos lo diseñan y por lo tanto debe existir responsabilidad. Y responsabilidad penal y civil. Es decir, el ciudadano funcionamos con la zanahoria es decir, un ciudadano, es decir, tú debes tener una responsabilidad. Es decir, no podemos, por ejemplo, fabricar o diseñar un coche, un vehículo, en la que el vehículo vayamos y lo diseñemos directamente, es decir, si tiene la posibilidad o no de atropellar un peatón no, ni se lo plantee, lo atropelle. Es decir, no podemos crear un algoritmo saltándose todos los límites. Y para tanto, la responsabilidad, pero la responsabilidad que lo diseñe. Es decir, porque tú no puedes crear una máquina como vemos muchas veces esta ciencia ficción de las máquinas que coges, ¿no? Una metralleta y se ponen a disparar. Es decir, debe existir una responsabilidad. Y esa responsabilidad no solo al que diseña y a la empresa que lo contrata para que diseñe. Esto es igual para las empresas jurídicas, para las empresas públicas. Creemos debe existir, es decir, una normativa para quien diseña y para quien la ejecuta. Es decir, no podemos decir, yo no sé nada, es decir, esto lo ha diseñado Pepe, pero yo lo voy a ejecutar y no sé nada. No, tenemos que tener una responsabilidad, diseño y ejecución. Y luego, ¿quién tiene ese beneficio económico? Es decir, porque la responsabilidad entiendo que debe ser civil y debe ser penal también. Bueno, qué placer nuevamente tener a Cristian Nino Morris. Él es el representante de la comunidad Networking Crypto World de Chile, así que en temas cripto, y hoy nos va a dar un tema tan interesante como es el compliance y los criptoactivos. ¿Cómo estás, Cris? ¿Nos podés decir cómo viene en tu país el tema de los criptoactivos? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Ana Julia, por la invitación y la presentación. Evidentemente este tema está cobrando mucha relevancia en Chile, y en pocos minutos me voy a referir a algo así como el estado del arte sobre lo que está pasando en Chile, de lo que por lo menos se conoce en gran parte del sistema tanto financiero como desde el punto de vista del compliance. Bueno, quiero partir compartiendo algunas anécdotas que son interesantes de respecto a los criptoactivos, que en términos más genéricos, ¿no es cierto?, monedas virtuales o activos virtuales en Chile, y que dice relación con, primero, que hay una asociación chilena de criptotecnología, ¿ya? Que nació el 2015 y que ha hecho bastante en términos de difusión, de escuchar, lo cual me parece muy novedoso, que hay una asociación que está conformada como ONG, ya no es una asociación gremial, digamos, pero
que está monitoreando, haciendo una especie de observatorio de todo lo que está pasando en aspectos, sobre todo más tecnológicos. Dicho eso, ya en Chile, tengo que partir comillas con las malas noticias, pero eso va a depender de cómo el usuario o el lector quiera, ¿no es cierto? Perdón, el asistente quiera leerlo, digamos, pero hemos constatado en Chile ya 6 casos, por decirlo así, de connotación pública de estafa o irregularidades respecto a las criptoactivos, ¿ya? Y eso ha puesto la atención foco alerta justamente a la necesidad de ir profundizando en esta materia, a pesar de que la institucionalidad se ha resistido a poder hablar sobre la materia, no así de no responder, digamos, a las consultas que hacen los ciudadanos, pero hay cierta resistencia a hacer ciertos cambios y tanto es así que todavía hay un proyecto de ley de fintech que está pendiente, al menos hasta el día de hoy está pendiente de su discusión, porque también, entre paréntesis, tenemos temas de carácter eleccionario y también de convención constituyente que ha hecho que algunas cosas se hayan bajado de la prioridad que estaban. Entonces, queremos brevemente referirme a lo que es el tema más duro que tiene que ver con el Banco Central. Una información de público conocimiento en Chile, para los que estamos en esta área, de que la posición del banco es que es no reconocer a los criptoactivos o los activos virtuales como moneda de curso legal. Y desde allí ya la discusión se entrampa porque el Banco Central chileno, al igual que muchos países de la región, dependen de una ley orgánica constitucional. Entonces, esa ley orgánica constitucional fija el marco de acción y que limita, por lo pronto, el considerar estos activos virtuales como una moneda de curso legal. ¿Ya? Eso significa que no se reconoce como moneda de pago, no se considera como moneda extranjera, y eso hace, ¿no es cierto?, que tengamos que eh, dejar pendiente la discusión respecto a poderlos considerar o no en el mercado. Pero al mismo tiempo la autoridad bancaria emisora reconoce respecto a la posibilidad que los privados puedan usar este tipo de moneda, alertando por supuesto de los riesgos que significa transar con ellas, digamos. Riesgos, por supuesto, que son discutibles porque todavía se sigue asociando las operaciones de criptoactivos en Chile como operaciones de lavado de dinero, o mejor dicho, vinculadas a operaciones más de carácter ilícito, lo que no quiere decir que todos estén involucrados en actividades ilícitas, pero ese es un poco el mensaje que se ha establecido la institucionalidad. Y hay 2 normas puntuales o dos situaciones puntuales que hay respecto a las criptoactivos en términos de tratamiento de eh, valor que se le pueda dar, por decirlo así, a esta moneda, o representativa, mejor dicho, de valor. Una tiene que ver con que, si bien es cierto, no se reconocen estas monedas como moneda de curso legal, como señalado, sí ha establecido el ente emisor de que si un ciudadano en Chile desea enviar dólares, por ejemplo, a otra parte del mundo, para comprar estos criptoactivos, el solo hecho de remesar esos dólares, por ejemplo, tienen que ser informados bajo legislación chilena, pero no por el objeto de regular la compra del activo. Lo que se pueda comprar, queda resorte, digamos, de lo que pase en el otro lado del mundo, pero sí deben informarse esa operación de moneda extranjera. Y por tanto también en ese mismo sentido, digo, el Servicio de Impuestos Internos, que es la autoridad tributaria, exige desde ya hace un par de años que se informen estas operaciones de cripto como operaciones de inversiones susceptibles de generar, ¿no es cierto?, ganancia o algo así como un capital mobiliario, ¿ya? Pero la postura es, ¿no es cierto?, que no se reconocen oficialmente, y tanto es así que la Comisión del Mercado Financiero, que regula, ¿no es cierto?, a los emisores de valor y a los intermediarios, no se reconozcan, digo, empresas como Binance, ¿no es cierto?, o Binance, que es la
la que es más común en la región, o una de las más comunes o más escuchadas, y se ha alertado sobre que estas empresas no son autorizadas. Y no son autorizadas no porque no haya voluntad política de hacerlo, sino porque, de nuevo, la legislación chilena no reconoce las operaciones cripto como valor, ¿ya? De lo que se acostumbra, ¿no es cierto?, en la legislación 18.045, que es la ley de mercado de valores. Pero sí, nuevamente, se obliga a raíz de una norma tributaria que los intermediarios de estas operaciones, que no son reconocidas legalmente, pero que al solo hecho de hacer un encuentro entre oferente y demandante, tenga que ser motivo de que se reporten estas operaciones a la autoridad tributaria. ¿Ya? Eso es como lo último, digamos, respecto a eso. Sobre el sentido tributario, para hacerlo más concreto, que es algo que se ha discutido mucho en Latinoamérica, que es muy interesante por lo demás, tiene que ver con que en el caso de Chile, a diferencia de otros países, el concepto de renta que reconoce la ley tributaria es tan amplio que la ganancia que pueda generar o el beneficio que pueda generar las operaciones de cripto o operaciones de monedas digitales o activos virtuales, como quieran llamarlo, deben ser motivos de declaración de impuestos, toda vez que al señalar la ley que renta es cualquier aumento patrimonial, sin respecto de su origen o denominación, debe ser declarado. Y tan amplio es el concepto que incluso, si nos vamos a un caso extremo de que esas operaciones vienen del mercado ilícito o irregular, deben de todas maneras declararse. Y por el lado del impuesto a las ventas y servicios, efectivamente, como no lo reconoce como un bien corporal, sino como un bien incorporal, no serían sujetos, ¿no es cierto?, de gravarse con IVA, al impuesto al valor agregado. No obstante, el intermediario, al constituir una actividad de su giro, por la comisión, ¿no es cierto?, que pueda recibir este intermediario reconocido legalmente en Chile, debe gravar con IVA esa comisión por su rubro, ya por su actividad, no por la esencia de lo que significa la criptomoneda, digamos. Eso como lo más esencial, Ana Julia. Qué interesante cómo van avanzando la normativa ahí en Chile. ¿Y qué le dirías al contador que quiere dedicarse a compliance como puntos principales a tener en cuenta en una actividad que incluya criptoactivos? Mira, esa pregunta es súper interesante y te agradezco que me la hayas efectuado porque, mira, antes de responder eso directamente, hay un tema que subyace a esa respuesta y que tiene que ver con normas, ¿no es cierto?, de la GAFI, digo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el proyecto de norma, o sea, no proyecto de norma, perdón, hay una norma que está ya liberada, una guía, pero que está siendo un documento que está influenciando las legislaciones internas de los países respecto al caso de Chile, respecto a la responsabilidad del contador público y de los abogados, ¿cierto?, en el caso de nosotros los contadores públicos, de tener que reportar operaciones sospechosas, ¿ya? Lo cual es novedoso para la realidad nuestra, en la región, digamos, de que un profesional, digamos, sea sujeto obligado de reportarlas. Entonces, ¿dónde está el vínculo con los criptoactivos? Bueno, respecto a la unidad de análisis financiero, que es un tema que nos golpea en lo más inmediato, ¿no es cierto?, reconocido en sus alertas que constituye, ¿no es cierto?, una amenaza el hecho de poder realizar operaciones por el famoso anonimato que se reclama y porque no se tiene identidad respecto al reporte de estas operaciones por parte de los bancos. Y por eso los bancos además se han resistido a que se informen estas operaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que estas dos cosas van un poco de la mano. ¿Qué sucede, por ejemplo, el desafío de que una vez que se concrete esta obligación de los contadores, porque es una cuestión de tiempo, de que tengamos que reportar en ejercicio, digamos, sobre operaciones que puedan significar que un cliente venga y le pague a uno, ¿no es cierto?, con cripto, que es muy legítimo porque entre el mundo privado se puede hacer. Hay dos problemáticas. Una es respecto a este deber de confidencialidad y secreto que de alguna manera se vería vulnerado con esta obligación, que a propósito es sospechoso, no quiere decir que sea un juicio a priori de un delito o algo por el estilo. Y segundo, respecto a
que estas monedas puedan ser autorizadas, por ejemplo, en el pago de honorarios, toda vez que los bancos, particularmente el Banco Estatal chileno, cerró o no permite o pago de operaciones en cripto por no considerarse, ¿no es cierto?, una identidad legítima o transparente del informante, de quien en este caso está pagando. Entonces, es un desafío, primero, concientizar sobre la necesidad de que el control público es agente, comillas, fiscalizador de actividades antilavado, y segundo, que comprenda sobre los riesgos de que hoy día existe en Chile sobre transar con cripto. Ahora, insisto, lo que se ha conversado mucho en Chile y lo que estamos siguiendo estas noticias es que el problema no es la moneda, ¿ya? El problema es la institucionalidad para generar los canales de mayor transparencia para poder dar confianza al público, ¿ya? Porque claramente la analogía que se hace es como un vehículo. Si usted tiene un vehículo y usted causa un accidente, el problema no es del vehículo, el problema es suyo. Entonces no podemos culpar a operaciones sucias o ilícitas a las criptomonedas cuando el problema es la institucionalidad para poder generar los espacios, ¿no es cierto?, de transparencia y de información de su usuario. Ahora, hay un dato que es muy duro, que al menos circula en las estadísticas que se entregan en Chile del Banco Central, no oficiales, además reconocido por la misma autoridad, es que hay al menos más de 5.000 comercios que ya están operando con cripto, ¿ya? Y además de las supuestas cuestionamientos que hay sobre la moneda más transada en Chile, que es Bitcoin, o en el mundo, por lo pronto, solo un mínimo porcentaje está cuestionado, digamos, por estas operaciones ilícitas, el 0, y algo, 0,2. Entonces, no podemos, ¿no es cierto?, cuestionar los beneficios de esta moneda o de lo que realmente significa por algunas personas, ¿cierto?, lo usan de manera irregular o inescrupulosamente, digamos. Bueno, Cris, la verdad, muchísimas gracias por tus conocimientos, por aportarnos la visión desde Chile, y además que es un problema a nivel global que vamos a tener que sentarnos a ver los profesionales de los distintos países e interdisciplinario también, por la complejidad que es el tema de los criptoactivos. Así que muchísimas gracias, y muchísimas gracias por representar a la comunidad desde Chile. Un honor y agradecido de compartir estas temáticas, y esperamos ir profundizando mucho más a la medida que la casuística también vaya aportando, porque eso es lo que realmente interesa a la comunidad internacional latinoamericana, es decir, cómo esto se va plasmando ya en jurisprudencia, en actividades reales investigativas, en fin, que es lo que va a permitir también ir bajando de manera más palmaria, digamos, la realidad de las cripto en la región. Qué lindo, Irene, tenerte de nuevo. Siempre en todos los eventos estás representando a Francia como partner de la comunidad Networking Crypto World. Y en esta cumbre internacional, mi pregunta es, vos que sos especialista en la gestión patrimonial, ¿cómo se comienza una gestión patrimonial con una perspectiva en criptoactividad? Buenos días. Es un placer de estar hoy con vosotras en este coloquio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, CABA, y te agradezco para invitarme, agradezco también a Andrea, Mariela y Diego. Pues soy consultora en gestión de patrimonio con enfoque en criptoactividad y me intereso al impacto de las criptomonedas en la gestión de patrimonio. Bueno, soy francesa y mi ponencia va a tratar de lo que ocurre en Francia. Según una encuesta francesa de CryptoCheck, la gran mayoría de los inversores franceses tienen entre 20 y 39 años, son unos 67% de esta edad. Y en esta categoría hay 7% de empresarios, 28% de altos ejecutivos, 20 más o menos, 22% de empleados y 17% de estudiantes.
lo que se nota en esta encuesta es que la mayoría son hombres, son unos 96% de franceses que se interesa la criptomoneda, y nosotras, las mujeres, son unos 4%. Y la adopción de las criptomonedas por parte de los empresarios está en su inicio. Y las razones son varias, entre ellas la escasez de texto, la ambigüedad existente sobre los procedimientos a seguir cuando se está al frente de una empresa. Más del 70% se siente atraído por los valores y las promesas de la cadena de bloques, la descentralización, transparencia, seguridad. Unos 75% de ellos invierten a largo plazo y quieren conservar sus criptodivisas durante varios años. Solo unos 3%, según esta encuesta, tiene un horizonte de inversión a muy corto plazo. Lo que me interesa es el tema de la gestión de patrimonio. Pues, ¿qué es la gestión de patrimonio? La gestión de patrimonio abarca varios elementos. Además del aspecto matrimonial y la composición familiar de un cliente, nos interesa su entorno económico, fiscal, financiero y jurídico. Asesorar a un cliente en la gestión de su patrimonio significa tener en cuenta todos estos diversos elementos y responder a sus problemas a corto, medio y largo plazo. De este modo, el gestor de patrimonio puede elaborar una evaluación patrimonial de un cliente antes de asesorarle en materia de inversiones financieras. Así, una evaluación patrimonial es como una instantánea en un momento dado de la composición del patrimonio del cliente. La gestión de patrimonio se va así sacudida por la llegada cada vez mayor de cuentas activas de criptomonedas. Cuando me refiero a las criptomonedas, bueno, las criptomonedas están de moda en Francia como en todo el mundo, pero me refiero más al Bitcoin porque es el más antiguo y conocido. Nació en 2009, como se sabe, como respuesta a la crisis financiera de 2008, y desde entonces ha seguido desarrollándose y ganando la confianza de los inversores. No todas las criptomonedas son iguales, tienen mucha disparidad entre ellas. No obstante, nos centraremos en la criptomoneda más antigua y más fiable desde su creación, es decir, el Bitcoin. Esta criptodivisa forma parte cada vez más del patrimonio de muchos ahorradores, inversores. Y en mi opinión, sería un error no incluirlo en una evaluación patrimonial. Así que el Bitcoin ha despertado la curiosidad de juristas, financieros, contables y economistas franceses, y otros países. Para evaluar mejor el impacto del Bitcoin en la gestión de patrimonio, es necesario definir esta criptomoneda en la economía, en el mundo de las cifras y en derecho francés. Y después le hablaré más de los actores de este mercado con la especificidad francesa, que son los proveedores de servicios de activos digitales, los DApps, en inglés, creado por la ley Pacte francesa de 2019. Bueno, ¿cómo se define la criptomoneda en economía? Pues en el sentido económico, ¿qué es una moneda? Una moneda se define según 3 criterios. Unidad de cuenta, que mide el valor de un bien, un medio de cambio, es decir, un medio de pago, un depósito de valor, puede guardarse y permanecer líquido. El Bitcoin, que nació en 2009, como lo he dicho, de la mano de Satoshi Nakamoto, como respuesta a la crisis financiera mundial, es el resultado de 40 años de investigación informática y su valor no ha dejado de aumentar desde su creación. Sus principales criterios son los siguientes: está descentralizado, no está controlado por un banco central,
Es público, abierto a todos, sin fronteras, es divisible y su unidad de cuenta más pequeña es el Satoshi. Conocemos su creación monetaria, sabemos que nunca habrá más de 21 millones de Bitcoin en circulación, y es este último criterio el que resulta interesante, porque el Bitcoin, debido a esta limitación, tiene el potencial de convertirse en un depósito de valor. Es esta potencialidad la que da valor al Bitcoin, y es por eso que se puede decir, de un punto de vista económico, que el Bitcoin tiene las tres funciones de una moneda. Ahora que hemos visto en la parte de economía, ¿cómo se traduce en finanzas? Pues se está creando todo un ecosistema en torno a las criptomonedas. Se puede guardar, prestar, pedir prestado, y el Bitcoin es interesante tanto para los particulares como para las empresas que desean diversificar su flujo de caja. Según un financiero francés, Yves Schofeti, el Bitcoin es un activo de diversificación de cartera. Es un activo arriesgado, volátil, pero diversificador. Y aumentar su diversificación de cartera reduciría la volatilidad. Hemos visto en economía, finanzas, ahora en la contabilidad, porque la gestión de patrimonio nos interesamos de los particulares y el patrimonio de los empresarios. La autoridad contable francesa, el equivalente de vuestro consejo, ha definido el Bitcoin según el reglamento de la ANC. Es un token que no tiene la característica de los valores financieros. Si una empresa invierte en criptomonedas para diversificar sus disponibilidades, la criptomoneda se contabilizará inicialmente en una cuenta de inventario. Mientras no haya venta, no hay imposición latente. En la venta se utilizará el método First In, First Out, FIFO. La dificultad para el empresario será de repatriar los fondos a su cuenta bancaria. En la actualidad, no todos los bancos franceses reconocen esta operación y puede a veces resultar difícil para un empresario de cambiar criptomonedas en monedas fiat. Por otro lado, si una empresa recibe pagos en criptomonedas, pues existen soluciones como aplicaciones como BitPay, por ejemplo, que se encargan de la conversión. Si el empresario acepta pago en Bitcoin, por ejemplo, habrá que emitir una factura por el valor del Bitcoin del día en que se le pague. El pago se contabilizará como un crédito. De lo contrario, si el empresario paga en Bitcoin, tendrá que actualizarlo al tipo de cambio actual y registrar la ganancia y anotarla como deuda. En el derecho francés, bueno, hemos visto que en economía se podría definir el Bitcoin como moneda, pero en el derecho francés, para el código monetario, el Bitcoin no es una moneda. Para un jurista preferirá utilizar el término de token de pago y no criptomoneda. Los tokens de pago son todos los activos que no ofrecen derechos específicos a su propietario, sino que se utilizan y aceptan como valor de cambio. Así el Bitcoin para nosotros es un token de pago en el sentido legal del término. No se considera una moneda en Francia. Y por fin, en el código francés hemos visto que el Bitcoin se puede manejar de muchas maneras. Para el código civil francés se define el Bitcoin como un bien fungible y consumible, por lo que se asimila
se asimila, pero no es una moneda de curso legal. En base a esta definición, por ejemplo, si se hace un préstamo en Bitcoin, ¿cómo se califica? Pues como un préstamo al consumo, que obliga al prestatario a devolver algo equivalente en calidad y en cantidad, pero no la cosa prestada. Y por fin lo que se puede notar es en el derecho fiscal. En la legislación fiscal, el Bitcoin se clasifica como un activo intangible. Existe una diferencia entre en la fiscalidad según se trate de una persona física o de una empresa. En Francia, las personas físicas están obligadas a declarar sus cuentas de criptomonedas a las autoridades fiscales cuando presentan su declaración anual de la renta. La tributación de una persona física es la siguiente. En el caso de las ganancias realizadas de forma ocasional, las plusvalías tributan el 30%, que se divide en los 12% de impuesto a tanto alzado y unos 17% de cotizaciones sociales. Si las ganancias obtenidas de forma regular deben declararse en la categoría de beneficios industriales y comerciales. Y en cambio, en el caso de una actividad, por ejemplo, una actividad minera, las ganancias deben declararse en la categoría de beneficios no comerciales. En cuanto a la fiscalidad de la empresa, las operaciones de intercambio de criptomonedas, en moneda de curso legal, están exentas del impuesto sobre el valor añadido, la IVA. Para las personas jurídicas que se dedican al negocio de compra y venta de criptodivisas de forma regular, se graban en la categoría de beneficios industriales y comerciales. Las ganancias que las personas jurídicas sujetas al impuesto de sociedades obtienen de su venta de criptomonedas están sujetas a un tipo de más o menos 28%. Por fin, la administración considera que la atribución de Bitcoin vinculada a una actividad minera se realiza de forma gratuita y excluye la tributación en el momento de la atribución. Y bueno, Irene, muy interesante todo lo que nos has contado. Ahora la pregunta para ir cerrando tu exposición sería, ¿cuál sería el mayor desafío que están afrontando los gestores en gestión patrimonial con enfoque en criptoactividad en Francia? ¿Y alguna conclusión tuya? En Francia tenemos muchos actores de asesor, notario, contable y proveedores. Antes de hablar de notaría y de gestión de patrimonio, quiero presentar una novedad en Francia como profesión nueva que fue elegida por la Ley Pacte de 2019, que son los proveedores de servicios de activos digitales. Según lo que se dice aquí en Francia, seremos los primeros a poner esta etiqueta de proveedores. Hay dos categorías. Una que está con la obligación de ser registrados en la AMF, que es vuestra Comisión de Mercado de Valores, la Autoridad de Mercados Financieros, y otros que tienen la facultad de registrarse, pero no obligatorio. Los que la novedad de estos proveedores, los que hacen, por ejemplo, la custodia de activos digitales, la compra y venta de activos digitales en moneda de curso legal, estos están sujetos a un registro obligatorio. Y de lo contrario, los proveedores que hacen, por ejemplo, solo el servicio de intercambio o el servicio o la explotación de una plataforma, por ejemplo, pues ellos tienen la facultad, pero no la obligación de registrarse. De toda manera, las dos categorías
tienen que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, deben de disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional o fondo propio, deben proporcionar a sus clientes, como los consejeros, información clara, precisa y no engañosa, y deben advertir a sus clientes de los riesgos asociados a los activos digitales. Esos proveedores se interesa también a la gestión de patrimonio. Un consejero de gestión de patrimonio normalmente aconseja todos los productos de finanzas y los proveedores están especializados sobre los consejos de activos de criptomonedas. Es por eso que es una nueva categoría que se puede incluir en la gestión de patrimonio por su especificidad. Ahora, en contabilidad, cuando, por ejemplo, hacemos la gestión de patrimonio para una empresa, para la parte profesional de una empresa que quiere invertir en criptomoneda, lo que hay como dificultad es que hoy en día en Francia todavía hay muy pocos contables que conozcan realmente el sector de las criptomonedas. Para despejar el campo existen soluciones que permiten calcular y declarar las plusvalías muy rápidamente, como la aplicación Cryptio o Waltio. Esta última comercializa una plataforma para asesores de gestión de patrimonio, abogados, profesionales, particulares, y tienen previsto de proponer una oferta para las empresas que diversifican su tesorería con criptomoneda. Lo que se nota en contabilidad es que esta escasez de criptocontables se explica, por un lado, por la dificultad de entender el funcionamiento real del Bitcoin y, por otro lado, la falta de información profesional relacionada con el tratamiento contable de las operaciones de criptomoneda y criptoactivos. Hay documentación contable, claro, pero la documentación contable y fiscal es casi inexistente. Bueno, es verdad y no, pero hay documentación contable y fiscal, pero no tanta. Hay la normativa de la autoridad contable, la ANC, sobre el tratamiento contable de los ICO, Initial Coins Offering, pero después la contabilidad francesa actual no está totalmente adaptada a los proyectos de criptografía. Todavía se suele decir en contabilidad que todavía hay muchas operaciones que no siempre se traducen en términos contables definidos de una manera clara. Después hay la evolución en la profesión de notaría y gestión de patrimonio. Por ejemplo, en la notaría, el 23 de septiembre de 2021 se celebró en Niza el Congreso Anual de los Notarios, cuyo tema este año era lo digital, las personas y el derecho a acompañar y asegurar la revolución digital. Y el notariado francés se ha inspirado en lo que se hace en otros países francófonos para preparar este congreso. La tecnología digital está en el centro de las preocupaciones de las profesiones del derecho y de los notarios en particular. Nosotros en Francia, los notarios franceses se han inspirado de lo que se hacía sobre todo en el Quebec, que los notarios de Quebec incluyen en su estudio toda la parte digital del patrimonio, que va mucho más allá de las criptomonedas y los activos digitales. El patrimonio familiar se está dematerializando, ya sea invisible o aparente, y lo digital está penetrando en el patrimonio en la frontera de las actividades profesionales y privadas.
Eso era lo que decía el representante de la notaría francesa. Y hacer un balance de ellos forma parte de una misión esencial para salvaguardar el patrimonio con vistas a su transmisión y puesta en común. Por lo tanto, la evaluación de los activos debe incluir una dimensión digital. En gestión de patrimonio, pues es igual. El gestor de patrimonio es un experto en inversiones personalizadas. Está ahí para abrir nuevas puertas al empresario, al individuo, con el fin de obtener más inversiones, organizar, analizar los asuntos personales y financieros. La evaluación de los activos del cliente se basa en un balance de activos y se trata de una instantánea en un momento dado de la composición del patrimonio del cliente. Con casi 3 millones más o menos de franceses interesados en las criptomonedas, sería de un punto de vista un error no incluir este parámetro en el resumen entregado al cliente. Hoy en día, lo que se nota es que pocos profesionales del patrimonio incluyen estos datos en su resumen. Este vacío se debe, en mi opinión, a la falta de comprensión de las cuestiones que rodean a las criptomonedas y al Bitcoin en particular. Los cursos universitarios y de formación profesional no incluyen todavía, pero lo están trabajando para mejorarlo, no incluyen en sus planes de estudio los aspectos legales, económicos, financieros del Bitcoin. Bueno, para concluir, el mundo está cambiando y las finanzas también. Como hemos visto, el Bitcoin está alterando el patrimonio de muchos ahorradores, empresarios e inversores. Sin embargo, el Bitcoin sigue inspirando mucha desconfianza todavía por parte de todos. Se ha dado un gran paso adelante gracias a la ley Pacte en Francia de 2019 y los esfuerzos deben continuar. En mi opinión, falta todavía formación y mucha educación para que los profesionales jurídicos, económicos y financieros integren el Bitcoin en sus competencias. Bueno, Irene, muchísimas gracias por tu participación, por tus conocimientos, por comentarnos cómo está todo en Francia. Y ahora, como vamos terminando ya esta hermosa jornada, le voy a ceder la palabra a Diego, quien va a tener el placer de entrevistar a una criptoamiga de Ecuador, Cristina Medina. Un gran saludo. Bueno, ya llegando al cierre de este bloque, de esta cumbre internacional, y bueno, como todos los ponentes y perfiles que han ido participando, ahora tenemos el grato honor y el placer de contar con Cristina Medina, de Ecuador, gran experta en la cuestión cripto. Y la pregunta, Cris, en particular, es ¿qué reformas estructurales al sistema tributario habría que hacer para adaptarlo a la realidad virtual o a la realidad digital? Gracias, Diego. Buenas tardes, buenos días con todos, dependiendo de cómo estemos con los horarios. Es un gusto para mí, como siempre, estar aquí en estos espacios que nos invitan a debatir no solo de temas tan importantes como los actuales alrededor de criptomonedas, blockchain, sino en aquellos que son mi especialidad, que es el efecto tributario de todo aquello que desencadena una actividad determinada. En este caso, la criptoactividad. Así es que, bueno, respondiendo a tu pregunta, te puedo decir que alrededor de este concepto vamos a tener unas reformas importantes, empezando por la básica y que va detonando aquellos matices del tratamiento tributario, que es, primero, que en todo país sepamos cómo está considerado a nivel
de todo código orgánico que puede, monetario que puede haber, de toda ley que regule los aspectos monetarios en cada país, y que ese denominador común o no que tengan los países respecto al uso de unos criptoactivos o criptomonedas como moneda de curso legal o no, vaya pautando la diferencia. ¿Por qué? Porque nos movemos en el ámbito tributario y vamos a ver que en tu país, en el mío, en el Ecuador, existen diferentes concepciones de aquellas que van rebotando en el uso, en la tenencia, en la ganancia que puede existir en el cambio de la moneda, etcétera, ¿no? Entonces, primer eje fundamental, lo que suceda con la normativa que regule los aspectos monetarios en un país. Y segundo, con la existencia o no de esta norma, ya a nivel tributario únicamente, ir teniendo ciertos conceptos jurídicos unificados. No necesariamente en cada país le van a dar el mismo tratamiento, pero sí como para poder enfrentar un contribuyente que va a gestionar con otros países, una multinacional que normalmente tiene sus transacciones diarias y tener que chequear la normativa de cada país, hace que esa estabilidad jurídica necesarísima para todos los contribuyentes tenga que reposar en conceptos como, por ejemplo, aquel en el que siempre voy insistiendo, que es el concepto de ubicación. ¿Qué sucede cuando tributariamente hablamos de ubicación de criptoactivos? ¿Por qué? Porque desde ya conocemos que la naturaleza en sí de las criptos no tienen una ubicación física y material, ¿no es cierto? Entonces, vamos ahí a toparnos con importantes conceptos tributarios cuando estamos hablando del hecho generador del impuesto a la renta, por ejemplo, del hecho generador que dio lugar a un rédito que pude haber obtenido con las transacciones con criptos, y en dónde se generó o no tal hecho generador, ¿no es cierto? Entonces, muy importante el tema de ubicación, además para cuando queremos hablar de la tenencia de estas criptos. ¿Por qué? Porque en muchos países, como en el tuyo, por ejemplo, se regula que exista una cierta tributación por el patrimonio, por lo que acá se llama el impuesto, en determinados países el impuesto al patrimonio, el impuesto a los activos, en otros existe simplemente un reporte, como en el caso del nuestro, pero que hace que en determinado momento existan contribuciones sobre el patrimonio. Entonces, cuando yo quiero hablar de patrimonio, de lo que tengo a nivel local o en el exterior, también tengo que tener presente el concepto de ubicación que le podamos dar. Y bueno, más allá de eso, cuando empezamos a aplicar convenios de doble imposición, también importantísimo, porque necesitamos saber entre qué país y qué país voy a poder aplicar un CDI dependiendo de cómo se dio la transacción, y no necesariamente llegar solo hasta el nivel del intermediario, sino aparentemente de quien sería el poseedor como tal de la cripto y en qué país está ubicada la transacción o en sí la moneda, ¿no es cierto? Entonces, criterio de ubicación. Y luego vamos también por aquellos criterios que nos permiten establecer en qué momento yo tengo un activo financiero, en qué momento estoy grabando un intangible, porque acordémonos que recientemente existe una discusión en uno de nuestros países también respecto a que la normativa local al momento no necesariamente aborda temas como estos, entre la diferencia que podemos darle de que pueda parecerse a un activo financiero o a un activo intangible. La diferencia es grande, ¿por qué? Porque la aplicación que se le puede dar a cada normativa tributaria, a este tipo de activos, hace que asimismo el efecto tributario tenga un nivel distintivo a nivel de renta, a nivel del IVA, porque también tenemos que acordarnos de los impuestos indirectos, e incluso a nivel de ciertos impuestos especiales que pueden irse dando en cada país. Entonces, esos son los primeros aspectos así a nivel general, sin aterrizar localmente en cada normativa, pero a nivel general me han parecido imprescindibles cada vez que vamos hablando más de esto, profundizando, cada vez que uno va escuchando los matices de la industria y de todos los sectores que están interviniendo en este tipo de actividad, de criptoactividad, uno va viendo la importancia de que conceptos básicos se vayan a estandarizar. Vamos a ver que en este sentido ya poco a poco se irán pronunciando organismos
pues que van centrando conceptos tributarios, como por ejemplo, pienso yo que la OCDE no va a demorarse en definir ciertos aspectos para sus países miembros y también para los no miembros, que acordémonos que siempre van pues basándose en las pautas de la OCDE, ¿no? Pero por ahí va el primer aspecto, consolidando, resumiendo, te podría decir, conceptos de ubicación, conceptos que graban o no, que permiten o no grabar la tenencia como conceptos relacionados a aquel establecimiento de un criptoactivo en relación a un activo financiero o un activo intangible. Y pues bueno, ya ahí nos iremos centrando en ver la normativa local de cada país. En este caso, en Ecuador, te comento que todavía no tiene una aceptación o una definición como tal las transacciones con criptoactivos. No obstante, ha existido una buena iniciativa, apenas en agosto de este año, se ha planteado una ley fintech que va abriendo camino a conceptos de servicios financieros tecnológicos, va empezando a hablar de quiénes se dedican y por qué a lo que sería transacciones con blockchain, con criptoactivos. Entonces, digamos que lo estamos viendo con buenos ojos como pequeños pasos que se van dando. Por ahí, Diego, creo que iría el primer aspecto fundamental. Bueno, Cris, la verdad que pero muy interesante todo el abordaje y la puesta en contexto que nos brindás. Y ahora, relacionando con lo que se está dando con el fenómeno, se podría decir desde El Salvador, donde hubo un principio a partir de septiembre la implementación de Bitcoin como moneda de curso legal y con todas las agendas que fue generando esa modalidad. Ahora que se hace un evento y el presidente anuncia la creación de una Bitcoin City, que solamente va a tener quizás creo que un tributo. Vos recién mencionabas las metodologías o normas que podrían seguir de regímenes de información de la OCDE. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles serían las medidas de control de las operaciones surgir? Gracias, Diego. Qué interesante pregunta. Es muy interesante no solo la pregunta, sino el entender que los sistemas tributarios tradicionales quizá puedan estarse quedando cortos frente al acelerado ritmo que va llevando no solo la economía digital en el mundo, sino ya decisiones, como en el caso de El Salvador, así de tajantes respecto al uso, a la transacción que se pueda dar y que hace que ya a nivel de tecnología podamos estar viendo que no solo van a necesitarse nuevas normas jurídicas en relación a cómo van a ser los aspectos tributarios, a cómo puede controlar o cómo puede recibir información la administración tributaria, sino en sí, si las propias administraciones tributarias y los propios gobiernos están en este momento al pie de los avances tecnológicos. Entonces, el primer aspecto fundamental, personalmente considero que es que las administraciones tributarias y gobiernos actuales estén dando pasos agigantados al momento de establecer entre sus controles tecnología blockchain, en su funcionamiento mismo, tecnología blockchain, porque acordémonos que esta tecnología hace que podamos ir inequívocamente dando rastro a todo lo que va sucediendo en relación a las transacciones con criptos. Entonces, si vamos a tener que empezar a hablar de qué requeriría un escenario ideal a efectos de control, creo que lo primero es eso, de la mano de revisar todo el eje que va centrando aquel sistema tributario tradicional. ¿Por qué me baso en lo tradicional? Porque estamos viendo que no se trata no solo de una normativa, de una reforma al Código Orgánico Monetario, de una reforma a las normas o códigos tributarios de cada país,
o un determinado concepto en todos los convenios de doble imposición, sino en sí al funcionamiento y a incluso un cambio de mentalidad de cómo se va usando el control respecto a este nuevo ritmo que van tomando las transacciones. De ahí ya imprescindible, de la mano con lo que hemos hablado, que las administraciones tengan la capacidad de conocer, y ahí viene una antítesis de este tema, ¿no? De conocer quién es el poseedor o quién es el dueño de un criptoactivo como tal. Y aquí viene una antítesis, ¿por qué? Porque sabemos que en sí quienes se han involucrado, sobre todo en este tipo de transacciones que gozan de una descentralización justamente de instituciones financieras, de Estado, y que el mercado lo va aceptando de esa manera y lo va viendo con buenos ojos y justamente así gana adeptos, hace que, mientras que la administración siempre va a querer conocer quién es el poseedor final porque tiene que encontrar un sujeto pasivo del impuesto, un sujeto pasivo que sea legalmente calificado como tal, mientras que por otro lado, pues muchos usuarios de estas transacciones, más allá de que con blockchain, con criptoactivos en general, les gusta este tipo de transacciones por todos los caminos de confidencialidad que existen, ¿no? Entonces, habría que ver una forma en la que se llega a establecer adecuadamente un sujeto pasivo, y luego de eso, para poder ejercer el control, definitivamente van a tener que gozar de acuerdos de intercambio de información sumamente sólidos y fortalecidos, que a lo mejor vayan suplantando esta necesidad de ir haciendo controles. Hemos visto que las administraciones tributarias están implementando aspectos como aquellos de los auditores sin fronteras, que hace que puedan ir haciendo controles simultáneos, y que no sea un control posterior, sino más bien que preventivamente la administración tributaria pueda ir obteniendo información válida que le permita conocer de aquellos momentos en los cuales puede estar haciendo un gravamen las transacciones con criptomonedas o con criptoactivos. Entonces, más allá de acuerdos que puedan existir para el intercambio de información, es la adecuada recepción de información oportuna que pueda tener y que sea sumamente válida como para imputar a un sujeto pasivo, sin dejar de tener en cuenta, insisto, la modernización de la que deben gozar los sistemas y en sí la estructura organizacional como tal de cada país, que sea quien se encarga de ejercer este control. Bueno, Cris, increíble, como siempre, las exposiciones, clarificando todos los conceptos y bueno, como siempre decimos, una agenda disruptiva que es poner en contexto, pero hay que seguir estudiando, investigando, porque esto, como decía Eloísa, uno de los ponentes, la tecnología llegó para quedarse. Y bueno, después de esta increíble exposición, hemos llegado después de 2 días de horas y de ponentes y de temáticas súper disruptivas a un cierre de 2 bloques donde se desarrollaron temas varios desde la parte criptoactiva, desde la parte de tecnología blockchain, aspectos tributarios, aspectos de seguridad. Y la verdad que, bueno, agradeciendo al Consejo por el espacio que nos brindaron, a todos los ponentes, sabiendo que tienen agendas súper ocupadas, pero bueno, acá estuvieron brindando su expertise y, bueno, básicamente a toda la comunidad Networking CryptoWar apoyando. Así que, bueno, esperemos que haya sido de conocimientos y, como siempre decimos, que en el networking está el valor de lo intangible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a todos los que están aquí detrás de la pantalla, disfrutando de lo que fue esta cumbre
internacional como cierre del módulo de blockchain y criptos. La verdad que estamos muy contentos con los resultados que tuvimos en este módulo, y es un excelente cierre para lo que fue tu nuevo rol tecnológico profesional este año. A todos aquellos que nos hayan conocido por esta iniciativa, por esta actividad, les recomiendo que vayan a nuestra web, ¿sí? Estamos en www.consejo.org.ar, y allí pueden ver todas las propuestas que tenemos, desde el programa Tu Nuevo Rol, y también desde todos los programas profesionales que tenemos para ustedes. Tenemos programas como Mi Primer Estudio, para ayudarlos a empezar su actividad independiente, la reinserción laboral, y obviamente, como este programa, con tecnología para ayudarlos a adquirir nuevas herramientas para ampliar así sus servicios profesionales. Así que desde programas profesionales me despido, les agradezco un montón todo el acompañamiento que tuvimos en este año, y por supuesto a todos los oradores que nos acompañaron de manera internacional, a Diego Balbi, a Ana Julia Gavilán y también a Andrea Carnevale, por este trabajo inmenso que han hecho con este módulo, y por supuesto también al equipo, a Mariel Bello Cabrera, que ha hecho un trabajo excelente con este programa, y por la confianza y el apoyo siempre a nuestro gerente Juan Pablo Guerrero. Así que sin más, les deseo una muy buena finalización de la tarde, y muchas gracias.